Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más del canal. Yo soy Tata2 y el momento del día de hoy estaremos viendo y revisando parte de lo que fue el stream de la versión 2.2 de Genshin Impact, y de igual forma estaremos hablando de la polémica y de las noticias que se generaron alrededor del aniversario de este querido juego Genshin Impact. De igual forma, en la pausa económica del día de hoy estaremos explicando qué es la ley de oferta. Así que sin más, comencemos de una vez. Muy bien, pasando rápidamente a lo que son los eventos que van a estar trayendo en la 2.2, podemos comenzar diciendo que está la tercera serie de estos mini eventos de Hangout o de citas, y en este caso le toca a Sayu y a Touma los que van a estar ahora en este evento de citas. Siguiendo, vamos a tener ya disponible la nueva isla, la isla Tsurumi, la cual luce bastante tétrica, bastante cool, me gusta la verdad, como todas las islas de Inazuma. Ya la vamos a tener para la versión 2.2, que se llama esta versión Into the Perilous Labyrinth of Fog. Siguiendo con los eventos que vamos a tener, el evento más importante de esta versión va a ser Labyrinth Warriors, o el laberinto de los guerreros. Y en este evento, además de obtener protogemas, mora, libros de experiencia, coronas para coronar lo que vienen siendo los talentos, también nos van a estar regalando a Xinjiang. Entonces, si mal no recuerdo, vamos a poder estar utilizando personajes como por ejemplo Tartaglia o el mismo Touma. De igual forma, como ya habíamos visto para la versión 2.2, los nuevos monstruos que van a ser introducidos son esos que parecen lobos y que tienen como dos tipos de fase. Eso, si mal no recuerdo, según los leaks que habíamos visto anteriormente, nos ponen el estatus de corrosión. Si ya han jugado lo que viene siendo la parte del abismo, van a entender qué tan difícil es este estado de corrosión, ya que se afecta a todos los miembros del equipo y realmente necesitas a un healer que te esté ayudando a mitigar la corrosión. Ahora, pasando a otro evento que también vamos a tener, es el Shadow of Ascians. Es donde vamos a poder obtener protogemas, libros de experiencia o de talento. Este evento al parecer también va a ser en fase. Seguimos con otro evento de la versión 2.2, y este va a ser acerca, ¿recuerdas ese evento en el que teníamos que utilizar el arpa para tocar melodías? Bueno, regresó, y también vamos a obtener lo que son protogemas, moras, libros de experiencia, libros para los talentos y para las armas. Además de eso, vamos a poder obtener en este evento un nuevo instrumento, el cual se nos va a dar por parte de Kazuha para jugar y para tocar las melodías. Siguiendo con las novedades que va a traer esta actualización, y es que al parecer va a haber un nuevo layout, y parece ser que va a ser inspirado en Inazuma. Otra de las novedades para la tetera va a ser que ahora vamos a poder tener plataformas flotantes y vamos a poder abrir cofres en donde vamos a poder obtener hornos para la misma relaja tetera. Siguiendo con uno de los últimos eventos que va a tener versión 2.2, donde podemos obtener protogemas, mora, libros de experiencia, entre otras recompensas, va a ser el de Dreams of Bloom, y este más que nada va a ser donde vamos a intercambiar, por ejemplo, semillas de las diferentes plantas que nos vamos a poder ir encontrando, y si mal no recuerdo, en este vamos a poder obtener un objeto para la relaja tetera. Por último, de las últimas cosas que nos enseñaron en el directo, es que va a regresar el evento de las líneas Slay, donde vamos a poder obtener el triple, tanto de mora como de libros de experiencia según querramos. Y pasando a lo que van a ser las armas, como ya habíamos dicho anteriormente en otros videos, va a venir un nuevo arco 5 estrellas que se llama el Polar Star, principalmente pensado para Tartaglia por lo que sabíamos y por lo que se ve. También va a estar una nueva lanza 4 estrellas, una Claymore 4 estrellas y un arco 4 estrellas. En cuanto a los reruns, ya confirmado el 100%, va a ser Tartaglia nuevamente que tiene rerun, y Jutao, como no, por estas fechas, Halloween, me encanta la verdad, esperemos poderla obtener. Y el nuevo 4 estrellas Touma, personaje que hasta donde hemos visto va a funcionar con escudos y va a aumentar el daño Pyro
para el que tenga el escudo. Ahora pasando a la otra información que también sucedió durante toda esta semana, fue el aniversario de Genshin Impact, que fue el 28 de septiembre, en donde la verdad dejó mucho que desear este aniversario, este primer aniversario del juego. Nos dieron prácticamente 10 tiradas, y después de toda la polémica y todo el revuelco que se generó por medio del fandom hacia el juego, nos regalaron otras 10 tiradas, unas alas y un arpa para la relajetera. La verdad es un aniversario que sabe a muy poco, no sabe a aniversario. Los que hayan jugado ya algún juego gacha anteriormente saben que un aniversario en este tipo de juegos es a los grandes, te regalan demasiadas cosas, incluso personajes o más. Y en un juego tan popular como lo es Genshin Impact, que solamente te den 20 tiradas, te sabe muy poco. Esto escaló a tal punto que incluso en la Play Store llegaron a bajar, si mal no recuerdo, la calificación anterior de Genshin Impact, que estaba por el 4.5, 4.6, y llegó a bajar hasta 1 punto y tantos, en forma de protesta contra el desarrollador del juego, ya que parecía que no se había preparado para el aniversario, o simplemente no le tomaba importancia a los comentarios del fandom, a la par de que podía y tenía el poder para silenciar o banear o censurar todos aquellos posts o comentarios relacionados a la falta de recompensas en este aniversario. Leí un comentario el cual se me hizo realmente bastante acertado, y es que las recompensas que dieron son relativamente proporcionales al cariño que le tienen al fandom. Le tienen muy poco cariño. También había visto un video acerca de Packinov hablando acerca de este tema, de cómo realmente había visto y de cómo había ya desde antes luces rojas acerca de cómo los desarrolladores llevaban el juego, con el tema, por ejemplo, de las cuentas que entraban, las robaban, o el tema de los leaks y los creadores de contenido. Así que, para resumir, me parece realmente un muy mal manejo el que están haciendo por parte de los desarrolladores, no prestando la atención al fandom, sobre todo no valorándolo. Ahora pasemos rápidamente a lo que viene siendo la pauta económica del día de hoy, y vamos a explicar lo que es la ley de la oferta, y podemos decir que esta determina la cantidad de un bien o servicio que es ofrecido por parte de los productores, esto teniendo en cuenta la tarifa del productor. También podemos decir que ante un aumento en el precio, la cantidad de oferta aumentará. Del mismo modo, podemos decir que en caso contrario, si el precio baja, la cantidad ofrecida también se disminuirá. ¿Esto por qué? Bueno, porque para los productores obviamente necesitan ganancia, y para ellos es necesario un cierto precio para que puedan obtener y ofertar cierta cantidad de beneficio. Por lo que si el precio es mayor, los oferentes o los productores encontrarán mayores incentivos para que sus productos o servicios sean llevados al mercado. Ahora pasemos rápidamente a ver la build de Kokomi, tanto para support como para main DPS. Estamos viendo sus materiales de ascensión, así como sus materiales de ascensión para los talentos. La mejor arma para ella para support es el cuento de cazador de dragones, obviamente porque al cambiarla nos da una bonificación en ataque, aunque también está los fragmentos del sacrificio. Y si lo utilizamos en un equipo de electro, está el Hakushin Ring, que es otro catalizador bastante interesante para DPS. Obviamente su arma de banner sería la mejor opción, y como free to play el prototipo Amber, y en tercer lugar teníamos el Skyward Atlas. En artefactos, el mejor para hacer support es la tenacidad. Sería el set por 4 de la tenacidad de la Geo Armada, o en segundo lugar puede ser el set por 4 de la nobleza. En cuanto al mejor para DPS, el set por 4 de Herb of Depth, o también podría ser 2 junto con la de Corazón de las Profundidades por 4. En cuanto a lo que estaremos buscando en el reloj HP o recarga de energía, en la copa daño hidro, y en la corona daño, en la corona curación porcentual o vida porcentual. En Substat estaremos buscando primeramente
HP porcentual, energía de recarga de energía y ataque porcentual. En cuanto a la prioridad en sus talentos, primeramente nos enfocaríamos en la E, después en la Q y posteriormente en sus ataques básicos. Así que por más información de cómo construir a Kokomi está apareciendo actualmente en pantalla. Y hasta aquí se quedaría el video del día de hoy. Para no hacerlo más largo, si aprendiste algo, te gustó algo, dale like, suscríbete. También tenemos canal de Twitch, donde estaremos jugando Fate Grand Order y también Pokémon Unite. Vete a dar una vuelta por allá. Te agradezco que estés aquí. Yo soy Tatalos. Hasta la próxima.